Y bueno, esta es la última vez que voy a decir la tarea del día, así es que pongan muchísima atención. Y es una tarea muy simple, pero muy valiosa. Y dice así: a veces lo que buscas llega en el momento en que dejaste de buscarlo. Creo que igual en algún punto de su vida o la persona que nos está viendo en este momento puede que estés deseando tanto una cosa que de plano no llega. Puede ser trabajo, puede ser salud, puede ser una relación, puede ser lo que sea. Cuando nosotros nos aferramos y estamos constantemente obsesionados porque llegue eso que queremos y de pronto empieza a complicarse la situación y nos empezamos a dar cuenta que por más que nos aferremos no va a llegar. ¿Y por qué? Porque muchas veces necesitamos ese tiempo para soltarlo, para liberarlo, para empezar a realmente a confiar en uno mismo y entender que depende de nosotros el que las cosas sucedan, pero que sucedan a su tiempo, que sucedan a su momento. Es muy, muy importante empezar a confiar en que las cosas deben de llegar cuando deban de llegar y también aprender a soltar cuando hay que soltar. ¿Por qué? Porque la energía trabaja así. Muchas veces llega y a veces también llega en el momento que deben de llegar, cuando nosotros liberamos y entendemos que no debemos de aferrarnos de ello. Y ahora sí, vámonos del otro lado ahí en la sala porque Marta tiene a nuestra invitada y vamos a ver cuál es el tema. Pues ¿saben qué? No me dan trabajo porque soy mamá. ¿Han oído esta frase? De verdad, Sí, cómo no. bueno, Sí. te da un coraje terrible, más a mí, por ejemplo, que soy mamá y que no sé qué hubiera hecho si de repente, no, pues estás embarazada y vas para afuera. De hecho, a mí me tocó estar trabajando en televisión y no se usaba mucho que vieras embarazadas en tele, ¿no? Y de repente, pues yo dije, híjole, ¿qué irá a pasar? No pasó nada, digo, tapaba yo todo el mapa, ¿no? Desde Baja California hasta Yucatán, pero nunca pasó nada y y la verdad es que me trataron súper bien, me dieron el trato que mereces como cualquier otra persona y más aún si estás esperando un bebé. Pero hay trabajos donde no les parece, ¿no? Y o te corren o no te dan el trabajo. Y entonces vamos a hablar de esto con incluso viene Hilda. en el contrato, ¿no? Con Sí, Hilda claro, Telles. mujeres Entras a embarazadas. trabajar con ellos y dices en un lapso, no sé, 3 años. No te puedes embarazar. no te puedes Y eso es embarazar. ilegal, ¿sí o no, mi querida Hilda Telles? Sí, sin duda. Bienvenida y buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. Y sí, sin duda alguna, el que se coloque una condición en un contrato laboral o en cualquier otra contratación, incluso una educativa, y que se establezca como requisito no embarazarse durante cierto tiempo o que la condición de embarazo pueda ser una causa de despido, evidentemente es una situación discriminatoria. Ahora, tengo una pregunta. ¿Qué sucede que tienes tú un proyecto en el que necesitas, ese proyecto es por un año, Ajá. y que tú como persona eres valiosísima? Y valiosísima de tal manera que si tú te embarazas y tienes que dejar el trabajo a mitad, se pierde ese proyecto. ¿Qué haces en esos casos? Ponle una novela y que sea la protagónica y se embarace. No, que haya una actividad La de matas. alto riesgo, ¿no? O sea, Ajá. donde la gente se tenga que mover, se tenga que desplazar, que tengan que subir, O que que tengan que trabajes bajar con químicos. escaleras o que tengas que exactamente, ¿no? O sea, por ejemplo, digo, voy a dar un tema como ahorita que ha sido como un poco conocido con el grupo, con la gira, que empezamos el proyecto, somos 11 de 2 grupos y 2 de ellas se embarazan en plena gira. Ajá. Obviamente nosotros siempre va a ser como el apoyo a la mujer, pero ellos tuvieron la oportunidad de tener a una integrante antes que también pudieron suplir. Pero, pues, si no hubiera pasado, igual y se termina el proyecto. Mira, al final del día, muchos contratos o muchas relaciones laborales establecen este tipo de condiciones. Lo que pasa que cuando esto tú lo trasladas ya al ámbito laboral, puede ser una cláusula nula. Hay derechos que son irrenunciables, por ejemplo, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, los derechos como mujer, tú no los podrías renunciar, pero puede ser que alguna persona por su conveniencia diga, bueno, yo sí decido y voy a planear todo para que durante un año, porque hay un proyecto determinado, no me voy a embarazar. Pero a veces pasa, muchísimas veces que pues eso no queda tanto a voluntad de la mujer, porque puede estar con un método anticonceptivo, súper cuidado y todo, y de pronto surge un embarazo. Entonces, cuando una empresa tuviera que hacer efectiva esa cláusula, ella podría decir que es una cláusula nula.
Entonces, pactar algo que está relacionado con tus derechos sí puede estar viciado de nulidad, ¿no? En la parte jurídica, claro. Ahora, cuando ya eres madre, y vas a solicitar trabajo y tienes hijos chiquitos, yo me imagino que los patrones, digo, así como abogado del diablo estoy hablando, ¿no? Los patrones dicen, bueno, yo requiero de tus servicios tantas horas y así, así asado. Sí, pero yo tengo hijos. Ese no es mi problema. Tú resuelve cómo los vas a cuidar. No lo tengo que resolver yo. ¿Quieres trabajar? Órale, yo te doy chamba, pero sí te pido de favorcito que aquí los chamacos no entran. Bueno, pues ese tipo de condiciones, preverse con antelación a tener un empleo, pues evidentemente originan una situación de discriminación a las mujeres. Dentro de las pruebas o las preguntas o cuestionario que se aplique a una mujer para ingresar al empleo no tendría que estar, por ejemplo, ¿tiene usted hijos? ¿Cuántos tiene? Pues no tendría que estar. ¿De qué edades? Porque sí hay una incidencia, si ven, por ejemplo, si es una mujer que tiene ya hijos de 15 años, bueno, pero si los niños son pequeños, la probabilidad de que tengan una situación de salud o una situación escolar pareciera ser más alta y entonces se les niega el empleo. Y eso sin duda alguna sí origina una situación de discriminación. Ahora, por ejemplo, hemos visto también, he visto mucho empresas que ya los contratos los hacen por 3 meses. O sea, ya no es una cuestión de un año, ya es como 3 meses. Y también en esta situación como que también puede ser como pues medio efímera, ¿no? Porque también puedes llegar a decir, híjole, ¿sabes qué? Porque ya no necesito tus servicios, muchísimas gracias. O sea, puedes esconder el que esté embarazada o el que tiene un hijo. Así es. Como muchas empresas que no quieren hacer antigüedad, dicen, aquí van de 3 en 3. Así es. Y eso es una clara violación a los derechos laborales, porque ahí lo que originas es que no se genera antigüedad alguna, porque, bueno, pues tu contrato es por 3 meses, después te descansan una semana que interrumpe la relación laboral y otro contrato por 3 meses. Y eso es una violación a los derechos laborales, sin duda alguna. Entonces, bueno, sí, este tipo de situaciones no debieran pasar. Por ejemplo, si vemos que la población mexicana está integrada mayormente por mujeres y de esas mujeres, ¿cuántas están incorporadas en la vida laboral? Por ejemplo, más del 60% de las mujeres que son madres de familia están activas en un empleo. ¿Y qué pasa si entonces se topan con este tipo de condiciones que les restringen? Pues evidentemente una violación a sus derechos. En la práctica, ¿qué encontramos? Encontramos que las mujeres tienen sueldos más bajos, que por ejemplo, la condición de que sea una mamá le impide poder acceder a ciertos puestos directivos, porque prefieren tener, bueno, pues hombres que de alguna manera su responsabilidad la va a enfocar mucho más al empleo de la empresa que al cuidado de los hijos. Entonces, ese tipo de situaciones origina una desigualdad grave en nuestro país y hay estadísticas de que ese tipo de discriminación evidentemente sí tiene que ver y tiene un impacto económico con los ingresos en nuestro país. Oye, Hilda, y ya aquí también neteando, ¿no pasa también que por el lado de la mujer pueda abusar de eso? ¿Cómo? Sí, que abuse de, estoy embarazada, soy una madre, pero entonces necesito más tiempo. Soy una madre, necesito más tiempo de descanso. O sea, ¿qué hay del otro lado? Claro. Si llegas y dices, oye, perdón, si eres mamá y no estoy haciendo ningún tipo de discriminación, pero más bien tú estás abusando de eso. No, mira, las condiciones laborales tendrían que ser igualitarias, tanto para hombres como para mujeres. Para mujeres en estas condiciones sí tendrían que aplicarse ciertas medidas afirmativas que puedan ayudar pues a desarrollar su plano de vida, pero sin duda alguna no se tendría que pues también caer en el abuso de el exceso de los permisos o el exceso de pues de si mi hijo tiempos está y enfermo todo. y cada semana voy a faltar 2 días. Ahora, por ejemplo, es que luego sí hay gente que enferma a los hijos, o sea, que dice, inventa, y luego dice que el justificante y todo chafa, médico. Bien mañosos. De verdad, no hagan eso porque afectan a las que sí tengan realmente un problema. Sí, O y sea, de pronto dice, oye, voy a faltar y falto, y entonces te dice, ¿sabes qué? Ya no necesito tu trabajo aquí, muchas gracias. ¿Es discriminación? Y los pueden acusar de discriminación. claro, pero ¿sabes cómo se resuelve, por ejemplo, en otros países donde no hay una cultura laboral como la que hay en México, que es mucho de horas a ciento, lo que se resuelve Lo dijiste mucho, bonito. lo dije bonito. Lo que se resuelve es, por ejemplo, haciendo trabajo en casa. Ok, si tú tienes que hacer, vamos a darte medio tiempo porque, no sé, quizá los hijos tienen alguna situación que deba atender más puntual con presencia. Ok, bueno, vamos a hacer mitad de trabajo en casa y mitad de trabajo
físicamente en la institución. Ajá. Eso en México casi no pasa. Muy contadas empresas, incluso las empresas que lo tienen, han demostrado que su rendimiento laboral, en el caso de las mujeres, es Mayor. muchísimo más alto. Porque si tú decides que la parte del trabajo primero lo haces en casa por las mañanas, llegas ya a la empresa pues Con tu con trabajo resuelto. todo avanzado, Claro. casi todo resuelto. Entonces también es una oportunidad para resignificar dinámica. y cambios de dinámicas. Este tipo de trabajo como de más confianza, de que te llevas trabajo a casa y sabes que lo va a hacer. ¿En cuánto tiempo? No sé, quizá lo hace a la medianoche, pero sabe que va a cumplir. Si tiene una obra determinada Eso que está desarrollar, padre. lo va a realizar. Muy interesante Entonces es eso, modificar roles y Está patrones. buenísimo. Está buenísimo porque muchas veces no sabemos, la verdad, que tenemos ese derecho, o se asustan o hasta dicen, no estoy embarazada porque les da miedo. Que no les dé miedo, más bien no les deben de preguntar eso, no Así tienen es. derecho a hacerlo. Y no Así tiene es. que condicionar eso que tener el trabajo o no. Así es, no tendría que ser una pregunta y mucho menos en los exámenes físicos hacerlo, a menos que si haya una situación de riesgo como bien Como lo lo que mencionaba. mencionábamos, que la verdad es que no creo que sea así tan común, o sea, en algún caso será. ¿Cuánto es el tiempo obligatorio que les dan como de para que tengan a su hijo? 90 días, son 45 días antes del parto y 45 días después del parto. Es lo que Está es lo muy bien, cotidiano. ¿no? Sí, y que son los tiempos que los cuerpos necesitan, ni siquiera es un asunto ¿Sí te parece poco? por bondad, claro. No te Espera, quieres separar. Sí, es difícil, es muy difícil. Yo tuve la oportunidad en mi chamba de que me dejaron, haz de cuenta, los 3 meses ya con el Al bebé, final. porque yo aguantaba vara hasta, o sea, casi me nacían ahí, ¿no? Entonces, como me sentía muy bien, pues aproveché y dije, no me los des antes, estoy perfecta, dámelos cuando nazca. Claro. Pero bueno, pues, no, lo legal es lo que acabas de decir. Así es. Pero a veces puedes hacer un tratito, pues estaría padre. Ay, Sí, El sí. compas. Muchísimas Muchas gracias. gracias. No, muchísimas gracias. Y bueno, pues tenemos más, ¿no, Ciris, o qué? Así es, Marta, el elenco del Violinista en el Tejado está en el Foro de Buenas al regresar del corte. Continuamos. Hoy que estás